Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27. Estamos hablando acerca de despojarnos de la carne y correr en el espíritu. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice esta palabra de Dios. Dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Wow, ok. Yo corro con decisión, no peleo con sombras, peleo de verdad, peleo de verdad. Dice, yo soy el amo más severo de mi cuerpo. Qué afirmación tan poderosa. Vámonos para Gálatas 5, capítulo 5, versículos 16. Este sí que va a estar un poquito más largo y vamos a ir viéndolos, hermanas, pero lo vamos a ver poco a poco, ¿ok? Nada más quiero que tenga por ahí Gálatas, ¿ok? Ahorita lo vamos a estar descifrando un poquito más estos versículos, Gálatas 5 a partir del versículo 16. Y cuando nuestra vieja naturaleza pecaminosa controla nuestras vidas, hermanas, realmente esta carne, ¿verdad? Va a estar enemistada con la libertad de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Siempre va a estar en contra, en contra, en contra. Debemos, según la palabra del Señor, debemos de estar golpeando en un sentido figurado nuestra carne, ¿verdad? Despojarnos cada día de ella, estar conscientes que dentro de nosotros está el querer hacer el bien, pero también está los deseos pecaminosos de la carne. Entonces, Pablo escribe que ocuparse de la carne es muerte. Eso es algo, ahora sí que de vida o muerte. Y depende de nosotros cómo queremos vivir. Si queremos vivir en la vida o queremos vivir bajo la esclavitud del pecado que no nos lleva a nada bueno. Entonces, definitivamente, hermanas, para correr esta carrera como hijas de Dios, no podemos estar dándonos el lujo o el lugar de poder poner nuestros ojos en las cosas vanas que, que nuestra carne nos lleva cada día a estar esclavizadas a hacer esto. Y, y vamos a ver cómo es que Jesús dijo que el espíritu es la vida y que la carne para nada es provechosa. El espíritu es el que nos va a vivificar cada día. La palabra de Dios es la que nos vivifica cada día. A medida que nosotras buscamos a Dios, buscamos de su presencia, nos sometemos a Él, sometemos nuestra carne, empezamos a poder vivificarnos en el Señor. No podemos correr esta carrera agarradas de nuestra humanidad, tomadas de nuestra carnalidad. No podemos simplemente seguir a Jesús si nosotras no nos hemos despojado de nuestros propios deseos, que no importa cuánto tiempo tengamos en el Señor, y esto lo he venido repitiendo muchas veces, el tiempo en el Señor no nos da la garantía de decir, ay, no, pues yo ya tengo 20 años en el Señor y ya no tengo ya esas luchas. No, hermanas, todas vamos a tener esas luchas hasta que el Señor nos llame o Cristo venga. Entonces, tenemos que estar conscientes que esas luchas el enemigo las va a presentar y nuestra propia carne está luchando cada día con ellas. Vamos a ver Gálatas, por ejemplo. ¿Qué cosa es esto, la carne? ¿Cómo es que nos debemos de despojar? ¿Qué son esas cosas en las cuales aquí la palabra del Señor nos está diciendo, ¿verdad? Debemos de estar despojándonos. Y viene una serie, mis hermanas, de situaciones en las cuales Pablo está hablando estas cosas angustiosas, hablando aquí a los Gálatas y diciéndoles, ¿verdad?, de qué manera ellos tienen que despojarse porque ellos, aunque eran ya cristianos, ellos tenían que escuchar de Pablo
el apóstol que tenían que haber un despojo de ellos mismos. Y esta palabra pues está vigente aún para nosotras. Y el Señor nos dice a partir del versículo, en el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, no deja margen para cualquier otra cosa que usted y yo diga, bueno, esto no es tan malo. No, no dice y cualquier, ¿verdad? Cosas semejantes a estas. A lo mejor al inicio de estar leyendo, leíamos adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ah, no, yo me guardo de todo eso, pero ¿qué de las contiendas, los celos, las envidias, los pleitos, todo esto, mis hermanas, las enemistades que está hablando Pablo? Es, es algo que aquí la palabra del Señor nos dice que nos debemos de despojar. Y antes de eso, si observamos el versículo 16, Pablo está hablando y diciendo, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, es decir, hay una enemistad, no pueden coexistir. Y esto dice, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Entonces, la importancia de estar guiadas por el espíritu, ¿verdad? Por el espíritu. Y viene ahí el espíritu con letra mayúsculas. Entonces, imagínense, hermanas, hay una lista que si echamos un vistazo aquí a todas estas cosas, esta lista de obras de la carne, realmente están a la orden del día, están en todas partes. Podemos prender las noticias, podemos ver en las familias, podemos ver en muchas personas estas obras manifiestas de la carne. Lo más terrible es cuando también viene a nuestras vidas y que nosotros permitimos este tipo de circunstancias. Ya cuando nosotros podemos estar en pleitos, por ejemplo, y no discernimos, entonces nosotros estamos caminando en la carne. Si nosotras estamos en contiendas, entonces estamos caminando en obras de la carne y esto realmente no es de Dios. Dice en el versículo 21, ¿verdad? Continuando con ese versículo que leíamos, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estas situaciones, hermanas, son disposiciones de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia carne, el poder estar en ese conflicto. Y para entrar y ver un poquito acerca de ese conflicto que hay en nosotros, no estoy hablando de los que no tienen a Cristo, estoy hablando de los que tienen a Cristo. Vamos a ver lo que también Pablo sigue hablando, pero a los romanos. Vámonos a Romanos capítulo 7. Y ahí viene del versículo 14 al 25, ¿verdad? Viene ahí hablando Pablo acerca del pecado que mora en nosotros. Pablo habla del pecado que mora en mí, ¿verdad? Y, y viene en el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago,
no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y podrías decir tú, pero ¿cómo? O sea, ya el pecado no mora en mí porque yo ya soy de Cristo. Recordemos que siempre, hermanas, va a haber esa tendencia, esa naturaleza pecaminosa. Por eso es tan importante que cada día podamos ser rendidas a Cristo Jesús de manera que nosotros podamos alimentar más nuestro espíritu. Dice Pablo en el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, no, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, fíjense cómo, aunque estamos en Cristo, todavía estamos lidiando con cosas de la carne, mis hermanas, todos los días. Entonces, aquí en todo este, de hecho, en la iglesia hemos estado llevando este estudio de Romanos y hasta ahorita vamos a entrar al capítulo 8, pero todo esto, todos estos primeros capítulos de Romanos nos ha hablado precisamente acerca de las obras de la carne, de acerca de lo que, cómo el Señor ya nos ha justificado, pero aún tenemos que seguir viviendo como muertos a todo el pecado que nos asedia constantemente. Es una lucha, hermanas, no es fácil, es un conflicto que tenemos todos los cristianos y esos conflictos, hasta cierta manera y hasta cierto punto, son buenos. ¿Por qué? Porque hay un deseo por querer hacer el bien. Cuando hay alguien que se deja vencer y dice, no, yo no tengo conflicto con eso, entonces yo creo que ha cedido más a poder negociar a veces cosas de la carne y poder confiarse demasiado en creer que, como dice la palabra, que crea estar firme, mire que no caiga. Tengamos cuidado porque hay cosas en las cuales no podemos decir que nosotros nunca vamos a caer en tal o cual cosa. Podemos declararlo y podemos vivir y tratar de siempre entregar al Señor nuestra vida para poder vivir en santidad, pero lo cierto es que va a haber siempre un pecado, una tendencia pecaminosa que nos va a estar acechando todo el tiempo, hermanas, como esta ley del pecado, ¿verdad? Se hace en conflicto con la ley de Dios. Son dos cosas que están siempre ahí queriendo tomar tu corazón. Entonces, Pablo dice que el que se propone, él se propone hacer el bien, ¿verdad? Sin embargo, siempre termina haciendo lo malo. Entonces, o se acerca más a hacer lo malo. Los deseos pecaminosos viven en la carne y en el cuerpo, ¿verdad? Y está en guerra siempre en la ley de la mente, el cual quiere hacer lo correcto. Siempre nosotros, o sea, tenemos una conciencia del Señor, su espíritu está en de qué manera nosotras estamos haciendo, estamos decidiendo, estamos lidiando nuestro tiempo o nuestras cosas que pasamos diariamente, mis hermanas, de qué manera estamos viviendo, si estamos solamente pensando como el mundo piensa o estamos también incluso cambiando nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir bajo el Espíritu de Dios. Entonces, no somos tentados. Aquí hay un recuadro en nuestro libro que dice, no somos tentados por comidas que no nos gusten. Así no se presenta el enemigo. El enemigo va a presentar siempre cosas deseables, cosas que se vean deliciosas, apetitosas a la vista, ¿verdad? Sabemos cómo obra el enemigo desde tiempos antiguos. Dice, no somos tentados por comidas que no nos gustan,
por miembros pocos atractivos del sexo opuesto, por promociones indeseadas. El anzuelo de la tentación es la garantía del diablo de aquello que pensamos que necesitamos, que queremos y necesitamos. Fuera de la voluntad de Dios puede satisfacernos. Y eso es una realidad, hermanas, porque el pecado nunca se va a presentar como algo indeseable, se va a presentar como algo bueno, algo que es deseoso a la vista. Entonces, dice, nunca podremos satisfacer los deseos de la carne. En cambio, ¿por qué? Porque ese deseo va a llevar a otro y va a llevar a otro y va a llevar a otro. Y no hay una saciedad. Al contrario, hunde más a la persona en sus propios deseos. De lo que sí debemos de tener esa hambre y sed es por buscar la justicia de Dios, buscar el reino de Dios, como dice su palabra en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque esos deseos de la carne siempre va a haber una sed, algo que nos sacia, algo que siempre va a querer que caigas en esto y eso lleva a otro pecado más grande y otra situación y otra situación. Entonces, cuando tú y yo, el hambre y la sed que tenemos es de Cristo, entonces el Señor nos puede saciar. Entonces, sabemos que solamente su Espíritu puede saciarnos. Y hay una pregunta reflexiva, que esto sí es como de índole personal, ¿verdad? ¿De qué manera cada una de nosotras podríamos estar describiendo nuestra lucha con la carne? ¿De qué manera es que nosotros podríamos estar describiendo ahí las que están anotando y esto para que tengan su tiempo y bajo el escrutinio del Espíritu Santo que nos guía siempre a a, a, a a conocer nuestros propios corazones y decir, ¿verdad? ¿Cómo es que yo estoy, Señor? ¿En qué área estoy yo decayendo o estoy permitiendo o estoy cediendo ante esa lucha que tengo con la carne? Es normal de un cristiano luchar con la carne, hermanas. No es como que estemos siempre, ay, casi con alitas y con... No, 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 no. Los cristianos verdaderos luchamos con la carne. Y ah, hay un otro párrafo en nuestra página 76 que dice que la palabra carne, nos recuerda que estamos atrapados en las garras del pecado. Eso es un recordatorio. La palabra carne nos recuerda que estamos atrapados en las garras del pecado. Ni siquiera un deseo de justicia nos capacita para llegar a ser realmente justos. Recordemos que es a través, hermanas, de solamente por el amor de Cristo, por la justificación que el Señor nos ha dado, es que nosotros podamos ser justos, porque aún dice que nuestras justicias son como qué, como trapos de inmundicia. Amén. No nos libera ahora de la naturaleza carnal. Dios trata con nuestra carne de una manera sorprendente. Dios sabe que somos faltos. Dios sabe que necesitamos mucho de Él todos los días. Sabe que solos no podemos. Jesús ha pagado por los pecados generados por nuestra carne y damos gloria a Dios. Amén. Porque Jesús ya ha pagado por todos esos pecados. Pero Jesús también nos ha provisto de su Espíritu Santo, lo cual es un gran alivio, es un gran ayudador para nosotras en esas tentaciones, en esas situaciones en las cuales uno dice, ¿cómo voy a hacer? Estoy batallando con esto, estoy teniendo lucha con esta situación, tal vez mi boca no habla cosas que sean de edificación, de repente hablo cosas que no debo de hablar, pienso cosas que no debo de decir, que no debo de pensar. Y ahí es donde necesitamos del Espíritu Santo de Dios, decirle, Espíritu Santo, ven y ayúdame. Mira, eso es lo que yo necesito de ti. Aunque el Espíritu Santo nos conoce y cuando nosotros nos disponemos, Él hace su obra tan maravillosa, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotras. Amén. Y Él es nuestra fuente, Él es la fuente que cubre todo,
es esa persona que nos conoce tan, pero tan bien, que sabe de lo que tenemos necesidad. Entonces, despojémonos de la carne, corramos con el espíritu. Y para esto hay una palabra ahora en Romanos 8, ahí aprovechando que tenemos nuestra Biblia ahí en Romanos capítulo 8. Y vamos a ver dos áreas de ese capítulo 8, hermanas, eh, el pasaje de viviendo en el Espíritu de Romanos 8 es uno de los pasajes más ricos de toda la Escritura que trata acerca de despojarnos de la carne y correr con el Espíritu. Esta es como la esencia de este tema. Y del versículo 1 al versículo 4, eh, no sé quién lo tenga por ahí, que me ayude por favor a leerlo. A ver, vamos a poner Moni, tú lo vas a leer del 1 al 4, después mi tía Tony va a leer los versículos del 5 al 8. De Romanos 8, ¿verdad? Sí, sí, de Romanos 8. Ok. Pero vamos a leer primeramente ese para saber, es que hay una pregunta acerca de esto, el saber cómo nosotros hemos sido librados. Entonces, quiero que pongan, hermanas, mucha atención porque necesitamos contestar esta pregunta, ¿ok? Entonces, tía, ahorita me haces una pausa, vamos a contestar primero esta parte, esta pregunta, y después nos vamos con la pregunta número 2 que nos trae este capítulo número 8. Adelante, Moni, del versículo del 1 al 4, por favor. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte, pero porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, amén, así es. Está hablando aquí acerca de todas las obras, ¿verdad? De las obras de la carne, pero es importante el poder vivir en el espíritu y cómo la ley del pecado a veces puede engañar muy fácilmente al hombre, puede hacerlo creer que está cumpliendo si guarda nada más la ley, pero en realidad no, va más allá el poder someternos a Dios va mucho más allá que querer guardar la ley del pecado. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo nosotras hemos sido libradas de esta esclavitud del pecado, de esta esclavitud de una condenación, de vivir conforme a la carne? ¿Cómo es de que podemos encontrar esa liberalidad que nos ha dado el Cristo ya? ¿Por medio de qué? Vuelven Ahí a... dice, Ajá. ahí dice en Romanos, ¿verdad? Que el Jesús vino y se hizo carne, entonces Él fue quien nos justificó. Esa es la manera como hemos sido liberados de esta esclavitud, porque Él tenía un objetivo, ¿verdad? Y su objetivo era la cruz. Entonces Él vino, dio su vida en la cruz y allí es donde nos sacó de la esclavitud, nos liberó de la esclavitud. Amén. Amén. Si ustedes observan el versículo 2, aquí está hablando acerca de lo que poder afirmar lo que Moni está diciendo y podemos contestar esta pregunta. ¿Por qué o cómo hemos sido librados? En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Entonces, hermanas, es algo que aquí la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que es a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. Es a través
de Cristo Jesús, que nosotros hemos sido librados del pecado, pero no solamente del pecado, sino también de la muerte. Esa es una gran victoria. Esa es algo que tú y yo no merecíamos, pero gracias al amor y la gracia infinita del Señor, tú y yo podemos recibir todo esto. Así que bueno, ahora sí, tía Tony, si puedes por favor quitar tu micrófono, ahora sí, y vamos a ver. Vamos a escuchar con atención, hermanas, estos tres versículos. Estos tres versículos nos van a ayudar para saber cuáles son las evidencias del control de la vieja naturaleza versus el control de la nueva naturaleza. Recordemos que hay dos naturalezas que quieren vivir dentro de nosotros o que viven más bien dentro de nosotros. Entonces, vamos a ver esas evidencias según los versículos 5 al 8. ¿Lista, tía? Los que son, los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Amén. Aquí están. La palabra del Señor siempre se va a explicar a sí misma, ¿verdad? Siempre nos va a dar las respuestas, nos va a dar el saber el por qué. Y aquí están estas respuestas, mis hermanas, pero yo las quiero escuchar a ustedes. Esas evidencias que marcan estos tres versículos, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Cuáles son las evidencias del control que quiere tener la vieja naturaleza en nosotras, así como la nueva naturaleza? ¿Cuáles son? Nos habla acerca de que el ocuparnos de la carne, ¿qué es? Es muerte. Es muerte. Pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Si nos ocupamos nosotros del espíritu, Dice que es ¿qué vida es? y paz. Lo que es vida y paz, el ocuparse del espíritu. Así es. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a pensar de que si entonces yo estoy viviendo bajo mis propios deseos pecaminosos, estoy en enemistad con Dios. No puedo tener comunión con Dios así. ¿Y cuántas veces, tía, te voy a quitar tu micrófono porque creo que el tuyo está haciendo como feedback, como un sonito para atrás? Regreso. Ok. Entonces, necesitamos nosotros saber, ¿verdad? Que ese tipo de cosas, mis hermanas, nos pueden llevar a pensar que podríamos estar nosotras bajo estar exentos de cualquier situación. Sin embargo, necesitamos nosotros sujetarnos al Espíritu para que nosotras no estemos em, siendo esclavizadas cada día por esos deseos, por esa enemistad principalmente que nos dice aquí. Yo no quiero estar enemistada con Dios, quiero ser esa sierva, esa amiga de Dios, esa hija de Dios que Dios vea con agrado. Entonces, la palabra de Dios nos dice aquí que si nosotros estamos satisfaciendo cualquier deseo pecaminoso, estamos en enemistad con el Señor. Amén. Eso no nos conviene, mis hermanas. Y en el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú te das cuenta cuando alguien vive en la carne. ¿Cómo? Sí, sí, porque a veces buscamos más los recursos de esta vida. Podemos ver más, si hay una necesidad, es como que vamos a ver cómo le hacemos, ¿verdad?
y como que nos olvidamos de esas promesas y cosas celestiales que solamente Dios puede darnos, mis hermanas. Tenemos que aprender ese lenguaje que su espíritu nos da, vivificarnos cada día. Y todo esto va a depender según el tiempo que pasemos alimentando mal los deseos de la carne, más en la tele, más en el teléfono, más con la amiga platicando, más con todo excepto buscando a Cristo o pasando tiempo en comunión con Dios, leyendo su palabra, buscando su rostro. Entonces vas a saber en qué área tú estás más nutrida y más fuerte. Hay una reflexión de una persona musulmana que aceptó a Cristo en su corazón y esta persona le decía, ¿sabes qué? Yo, desde que acepté a Cristo en mi corazón, le decía a la persona musulmana, a la persona que lo llevó a Cristo, le decía, yo tengo un conflicto y este conflicto es el que yo, desde ese momento, yo veo en mi mente a un perro blanco y a un perro negro. Entonces, a veces el perro negro le gana al blanco y a veces el blanco le gana al negro. Entonces, yo quiero saber por qué pasa esto. Y luego él le dice, bueno, es que todo depende a qué perro tú estés alimentando más. Entonces, esto podríamos nosotros verlo como un tipo de reflexión donde ¿a qué alimentamos más, hermanas? Si nosotros alimentamos más nuestros deseos de esta carne, lo que queremos, nuestras emociones, lo que a veces dejamos entrar a nuestra mente, pues olvídese, vamos a estar siempre siendo presas del pecado y ya cuando acuerda, pues ya no se le hizo tan, tan difícil poder lastimar a alguien, poder, ay, pues hablar de una manera que no deberíamos o ay, echar una mentirilla y otra y luego hacer lo malo y hermanas, si permitimos una cosa, vamos a permitir más. ¿Por qué? Porque no nos estamos tomando de la mano de Dios, nos estamos agarrando de la mano del Señor, no estamos viviendo en su presencia, no estamos buscando de Dios, no estamos vivificándonos de acuerdo al Espíritu. Eh, una de las características, ¿verdad? Y de las cosas realmente de que nosotros decimos, bueno, ¿y qué es esto? O sea, ¿cómo es vivir en el Espíritu? Bueno, pues es someternos al Señor, someternos completamente a Él, poder rendir nuestra vida a Cristo, buscar del Espíritu Santo cada día, el poder pedirle al Señor, el experimentar esa intimidad con Él cada día y poder no satisfacer y darnos cuenta, estar conscientes de que lo que queremos hacer, va a haber una resistencia, algo que te va a detener, algo que, no sé si ustedes han visto ciertas personas, atletas que corren a veces con un cinto en su cintura y con un peso atrás y ellos corren para desarrollar como más resistencia, pero es algo que los está deteniendo, ¿verdad? Cuando ellos quieren correr más fuerte. De la misma manera, el pecado nos va a querer atrapar, agobiar, nos va a querer hacer sentir que no podemos, pero recordemos que tenemos al Señor, tenemos su Espíritu Santo y en Cristo dice la palabra que somos nosotros más que vencedores. Y si nosotros nos descuidamos tantito, puede ser catastrófico, hermanas, un descuidito pequeño a veces nos llevaría a cosas muy, muy tristes y cosas que no queremos. Por eso debemos de poner los ojos en Jesús. Pongamos en nuestra carrera los ojos en Cristo Jesús. Quisiera mencionarles una reflexión acerca de la autora, que, bueno, antes de eso, no sé si alguien tenga algo que compartir respecto a esto, hermanas, que cómo ustedes ven el que el que uno como cristiano todavía esté lidiando con esto. Para mí, a veces yo diría, ay Señor, pero mira, si ya hemos enfrentado muchas cosas y qué padre sería, ¿no? Que el Señor en todas esas bendiciones que nos da, que también nos equipara para poder estar blindados y poder estar con una disposición automática
para rechazar todas las cosas del pecado, de la inmundicia. Pero no, hermanas, vamos a tener esta lucha siempre, siempre. Pero necesitamos nosotras, pues, estar alineadas al Señor. Así que no sé si alguien tenga un comentario respecto a esto. Si no, vamos a leer la reflexión de la autora. ¿Nadie? Bueno, dice, me gusta la forma en que J.B. Phillips traduce una parte del pasaje de Corintios, hablando, ¿verdad?, de este el versículo que leímos al iniciar, de Primera de Corintios 9, 26 y 27. Ella está hablando acerca de este pasaje. Dice, yo peleo de verdad. Para mí, esta es la clave. Al permanecer en Cristo, me es dado su espíritu para darme energía, guiar y fortalecerme, pero aún tengo la responsabilidad de no escoger, de escoger no ceder al pecado. Oswald Chambers declara, lo primero que debe hacerse al examinar el poder que me domina es tomar conciencia del hecho desagradable del que yo mismo soy responsable de haber sido dominado de esta manera. Ahora que estoy en Cristo, tengo el poder y la capacidad de escoger vivir en rectitud para la elección, pero la elección no me corresponde a mí. Hay una naturaleza dentro de nosotras, pero pero la elección me corresponde a mí, quise decir, pero la elección me corresponde a mí. Hay una naturaleza dentro de nosotras, esa batalla continua en querer hacer lo bueno, hermanas, en querer a veces orar, pero estamos cansadas, en a veces querer pararnos de madrugada, pero tenemos mucho sueño, en querer a veces responder a nuestros hijos de una manera, pero, ay, Señor, qué difícil es cuando no quieren obedecer o no quieren hacer su propia voluntad. Ah, muchas cosas en las cuales necesitamos ser guiadas por el Señor y muchas cosas en las cuales nuestra propia naturaleza nos arrastra y nos lleva hacia caminos donde no nos convienen. En el Salmo 141:4 dice, no dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. No me siento particularmente inclinada a practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, pero entiendo a comer de sus manjares. Me es de ayuda a memorizar la palabra al combatir la carne. Esto ya es obviamente el relato de la autora. Dice, es más, se nos dice en el Salmo 119:11 que guardaremos los dichos de Dios en nuestros corazones para que no pequemos. Es necesario realmente permanecer en Cristo y en su palabra para poder correr con libertad. No va a haber de otra que tengamos vidas victoriosas si no tenemos la palabra del Señor en nosotras, si no pasamos tiempo en búsqueda del Señor, si no tenemos tiempo donde nosotros podamos decir, este tiempo es para ti, Señor, este tiempo yo lo rindo a ti. Se requiere disposición, como decía la autora. Esto me corresponde a mí. Y a ti y a mí nos corresponde a todas mis hermanas. Es una responsabilidad que debemos de tomar muy, muy en cuenta. La elección es de cada una de nosotras. ¿Y cuándo sucede esto? Cada día. Cada día. De cada día tenemos muchas situaciones en las cuales afrontamos, pero en Cristo Jesús, su Espíritu Santo nos ha dado la fortaleza y este es el mes para, para poder ser equipadas de esa firmeza que el Señor nos ha dado. En Cristo somos más que vencedoras y podemos deshacernos de todo aquello, hermanas, que nos puede estar desafiando día a día para perder el objetivo que Cristo ya nos ha trazado delante de nosotras. Amén. ¿Qué opinan acerca Amén. amén? ¿Qué opinan, hermanas? Y yo las quiero ir un poquito, ¿ok? ¿Qué opinan acerca del que como hijas de Dios, aunque oremos y ayunemos,
esto tenemos que estarlo viviendo todos los días, esa tendencia. ¿Por qué ustedes creen que el Señor no nos hizo como de una forma donde ya nosotras automáticamente ya no tuviéramos que estar teniendo ningún tipo de conflicto dentro de nosotras? ¿Por qué ustedes creen que esto el Señor lo dejó con un propósito dentro de nosotras? ¿Cómo lidiamos con todo esto, hermanas? ¿Qué hacemos con estas situaciones que se nos presentan todos los días? O no, nada Bueno, más yo tengo es, esos conflictos. no, no, es cierto, ¿verdad? Que Dios nos ha dado libre albedrío. Él nos deja escoger, ¿verdad? Es como dicen que es tan caballeroso que nos deja escoger. Entonces ya depende de nosotros hacia dónde nos inclinemos. Como decías ahorita, Jessie, depende de nosotros a cuál perro le demos más comida. Ese es el que va a ganar. Entonces, en la frase que decías ahorita de correr con libertad, sabemos que él nos ha hecho libres y nos ha dado muchas herramientas para ser libres. Nada más que nosotros a veces nos aferramos a cosas que nos mantienen todavía ah, como atados, como ese corredor que decías, ¿verdad? De que lleva una cuerda y va atado y el peso lo va deteniendo. Y a veces es ese peso del que nosotros no nos alcanzamos a despojar para correr con libertad, ¿verdad? Nosotros mismos nos esclavizamos. Amén. Nosotros mismas decidimos, pues yo digo que es eso, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado a la libre elección y entonces, pues nos ha dado sabiduría también para que nosotros tomemos decisiones y sabemos si son para bien o son para mal. Entonces, eso sería mi reflexión, ¿verdad? Nos ha hecho libres para decir, como dices ahorita, para correr con libertad, pero pues allí ya depende de nosotros, qué tan rápido o qué tan despojadas podemos ir avanzando. Así es. Amén. Hermanas, y como mujeres, ¿por qué creen ustedes como mujeres de Dios? ¿Por qué para nosotras, hablando específicamente, porque Pablo lo menciona aquí de una forma general, ¿verdad? Pero yo quiero escuchar a alguien más y quiero hacerles esta pregunta. ¿De qué manera nosotras como mujeres es necesario el que nos despojemos de la carne? ¿Por qué nosotras tendríamos cierto deber o cierta necesidad de hacerlo como mujeres, como hijas de Dios, como siervas de Dios, el despojarnos de la carne en sí, en la mujer? Porque ¿en qué puede afectarnos a nosotros el que no tomemos en cuenta o estemos conscientes de que hay ese enemigo siempre dentro de nosotras? ¿Cómo puede eso afectarnos a nosotros o tal vez a los que están alrededor de nosotras? Yo pienso que en todos los sentidos nos afecta y les afecta a todas nuestras personas alrededor, porque como hablaba en la mañana, las mujeres somos las que nos levantamos siempre sobre la brecha por nuestras familias. Yo no digo que los varones no, pero la mujer tenemos esa necesidad de estar más, cuando ya conocemos de las cosas de Dios, como que estamos más al pendiente, Señor, cubre a mi hijo, Señor, cubre a mi esposo, Señor, cúbreme, Señor, bendice. Entonces, sabemos el peligro de la vida, sabemos las acechanzas del enemigo que está a todas horas. Y a mí me encanta, la parábola de las vírgenes, me encanta y me fascina porque, las que se durmieron pidieron, pero ¿qué les dijeron las que tenían su lámpara llena? Vayan, compren. Igual nosotras, no necesitamos que nadie nos diga, nosotras ya sabemos.
desde el momento en que entregamos nuestra vida a Dios, desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que tenemos ese deber. Luego muchas personas dicen, es que se fue al mundo, es que nunca, entonces nunca se entregó a Dios. Muchas veces nos queremos justificar. No podemos justificarnos. Y menos ante el pecado. Sabemos que hay pecado, sabemos que nos vamos a caer, pero debemos de levantarnos, pedir perdón y no voltear, o sea, ay, es que el Señor me conoce. Ay, es que el Señor sabe mis debilidades. Sí, el Señor conoce nuestras debilidades, pero es muy clara su palabra. Dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. No dice, tómate un respiro para que sigas adelante. Bueno, esa es mi humilde opinión. Muy buena, muy buena. Gracias, mi hermana Luz. ¿Alguien más, hermanas? ¿Alguien más? Fíjense que los deseos pecaminosos, sí. Alenita, ¿quitaste tu micrófono o no? Quería decir el por qué es esa lucha. Primero es porque la carne no va al reino de los cielos. O sea, la lucha constante es porque carne y sangre no va al reino de los cielos y obviamente ella está peleando porque el espíritu es el que va y la carne esa es la lucha. Voy a decir esto porque desde el principio lo quería decir, ¿verdad? En respeto a cualquier opinión. Hay muchas... La diferencia entre religión y relación con Dios es que muchas personas piensan que si tú le fallas a Dios o si tú no, que si tú fallas a Dios ya no eres cristiano. Y la cosa es de que cualquier persona estamos exentos a caer. La palabra de Dios dice que cualquiera que esté, que mire, que ve, como dice, que cualquiera que Cualquiera que rece, crea estar firme, mire que no caiga. mire. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto lo digo con la experiencia que el Señor me permitió tener. He visto ver ministrar gente de Dios que son restaurados y tenemos que tener mucho cuidado en caer. Acuérdense de esto, la línea divisoria tan delgadita que hay en la religiosidad es juzgar al que cae y decir, no, es que está pecando porque eso es religión. Y considerar y orar por aquel que no puede, eso se llama relación con Dios. Cuando usted mire que a alguien le es difícil, si usted puede ayunar y aquella hermana no puede, ore por ella, llévesela, ore, pero no diga, oh, es que anda en la carne. Hey, Yes, usted no sabe. sí. Entonces, yo nada más quiero agregar eso cuando hablamos de carne, espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado, pero nada más quería agregar por qué es el pleito entre la carne y el espíritu, porque la carne no hereda el reino de los cielos. Ese es el Así pleito. es, así es, Elenita. Gracias por participar y realmente, hermanas, hay mucho que podemos aprender de las escrituras y entre más nosotras nos adentramos a la palabra del Señor, más vamos a poder estar nutridas en nuestro espíritu de correr con esa fuerza y con esa conciencia de que todo lo podemos en Cristo. Amén. Porque es verdad lo que leíamos en el versículo, en el primer versículo de 1 Corintios 9, 26, 27 dice, yo corro entonces con decisión. Nos vamos y cierro ya con esto. Yo corro entonces con decisión. No peleo con sombras, peleo de verdad. Yo soy el amo más severo de mi cuerpo por temor a que luego de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y es parte de lo que Elenita comentaba acerca de que muchas las veces podemos creer que, uy, el pecado de otros, pero tengamos cuidado porque hay un acecho constante dentro de nosotros. Envidias, leíamos, celos, enemistades, orgías, fornicación, dice, y todas esas cosas semejantes. Entonces, ahí entra todo, hermanas.
Vamos a cerrar. Si alguien más no tiene algo que decir, vamos a cerrar este tiempo pidiéndole al Señor que nos ayude a tener esa decisión cada día que necesitamos dentro de nosotras para poder estar conscientes de que hay una lucha dentro de nosotros y necesitamos de su Espíritu Santo para caminar y correr en el Espíritu, en esa libertad cada día. Amén. Así que ahí donde están, si pueden, las que no están manejando o haciendo otra actividad, vamos a orar en esta hora. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, a través de lo que tú quieres de nosotras. Y vemos, Señor, la importancia que es el poder estar libres, Señor, en un espíritu libre contigo. Poder, Señor, ser mujeres en las cuales podamos, Señor, despojarnos de todo deseo que nos asedia, Señor, a correr esa carrera con ligereza, correr esa carrera, Padre, que tú ya has trazado delante de nosotras. Señor, todo deseo que no te pertenece, todo aquello, mi Dios, que puede estar atrasando nuestro progreso, atrasando, Señor, nuestras metas. En el nombre poderoso de Jesús, lo hacemos a un lado, lo quitamos de nosotros, Señor. Cosas tal vez, Padre, áreas en las cuales estamos conscientes, pero también aquellas en las cuales, Señor, no hemos tomado en cuenta. En esta tarde la rendimos a ti. En el nombre poderoso de Jesús, rendimos a ti, Señor, todo aquel deseo que incluso nos ha parecido atractivo, nos ha parecido bueno, deseable, Señor. Perdónanos. Limpia nuestro corazón, Señor, y que nuestro espíritu se conecte, que nuestro espíritu entre, Señor, en ese fuego de tu presencia, en ese mover también de tu espíritu, Señor, que seamos uno contigo, Padre, que tú traigas a cada una de nosotras ese deseo por buscar más las cosas de arriba, Señor, por tener tesoros en los cielos, Padre, porque el reino tuyo, Señor, no es comida ni bebida, sino justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque es tu Espíritu el que nos ayuda a poder nosotras estar firmes, el poder estar nosotras, Señor, no podemos solos, no podríamos solas, Señor, sino es gracias a tu Espíritu Santo que nos da la fuerza, Señor, porque en ti todo lo podemos, Señor. Tú nos dices, Padre, que todo lo podemos. Digamos que todo lo podemos en ti, Señor, porque tú eres nuestra fuerza. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, y no solamente las cosas físicas, pero aquellas que están en el alma, aquellas cosas y emociones, Señor, que están rezagadas, pero que están, Señor, haciendo daño dentro de nosotras, las entregamos a ti, Padre, y corremos esta carrera ligeras. Este mes de septiembre lo dedicamos a ti, Señor, lo dedicamos para correr la carrera que tenemos por delante, Señor, sabiendo, Padre, el cual nos ha llamado a esta carrera, Señor amado, que no ha sido por ninguna otra persona, por algo alterno, sino ha sido tú, Señor. Ha sido tú que nos ha traído a nosotras, nos has traído a tus caminos, nos has traído, Señor, a esa relación contigo. No nos permitas perder el objetivo de vista, Señor, que nuestros ojos sigan puestos en ti para poder correr, Señor, libres, poder correr sin carga, Señor, que la carne misma impone un día y otro día y otro día, Señor. Las dedicamos, Señor, dedicamos nuestros cuerpos a ti. Nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, siempre se presenten irreprensibles delante de tu presencia, Señor. Y en ti, mi Dios, cada una seamos fortalecidas. Dedicamos este mes, Señor amado, este mes que apenas comienza, Señor, que nos ayudes y permitas que avancemos, Señor, en lo que tú ya has puesto delante de nosotras. En el nombre de Cristo Jesús,
Padre, que todos los planes, proyectos, metas, Señor, y en específico, Señor, es la conferencia de este año, Señor, en este septiembre 19 y 20, Señor, de este mes, Padre, ahí queremos ver tu gloria, Señor, queremos esa manifestación de tu Espíritu en cada una de nosotras, Señor, manifestándote de una forma sobrenatural, que tú, mi Dios, vayas hablando a nuestros corazones, Espíritu Santo, vayas moviéndonos de manera, Señor, que recibamos lo que tú ya has planeado para cada una de nosotras. Te damos gracias, Señor, por esa victoria, por esa palabra, Señor, por esa libertad que experimentaremos, Señor, y que muchas experimentarán, Señor, en ti. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que tú eres fiel, Señor, que tú eres verdadero, Señor, y que tú nos das victoria sobre todas las cosas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.